Listo. Entonces iniciamos otra sesión del seminario de Epistemología Contemporánea. Hoy vamos a charlar en torno al libro de Judith Butler, Mecanismos psíquicos del poder, teorías sobre la sujeción. Y bueno, si bien este no es un texto que tenga una finalidad como ontológica, epistemológica, deliberadamente, de todos modos creo yo que esta sí, propuesta teórica que hace Judith Butler a lo mejor nos puede dar pistas para pensar esto en sí, de una manera ontológica, epistemológica, ¿no? ¿Cuáles serían como las ontologías que están en juego ahí y cuáles serían como las formas de conocer esas realidades que está proponiendo Judith Butler al poner en diálogo, pues sí, teorías como las del inconsciente y la cultura de Freud y la teoría del poder de Foucault? Toda vez que se trata como de cosas que no entran dentro del registro de las ontologías fisicalistas de Occidente, en el sentido de que tanto las fuerzas ocultas del poder como el inconsciente, la psique, pues parece que no son cosas que podamos o que no sean reductibles en todo caso a una dimensión física, sino que tienen existencias diferentes, que son imperceptibles mediante los órganos de los sentidos, pero que de todos modos están ahí y de alguna forma pues estas investigadoras e investigadores han tratado de buscar la manera para eh, verlas y hablar de ellas también desde los registros de Occidente y de la ciencia occidental y la tradición filosófica occidental. Entonces, pues yo tengo una redacción chiquitita. Si quieren, arrancamos con ella. Sí, claro. Ah, ahí se ve. Listo. Entonces, la teoría psicológica del poder que esboza Butler supone una ontología plural no reductible a la física, pues considera la existencia de dimensiones de la existencia no perceptibles mediante los sentidos externos, como el inconsciente y las fuerzas ocultas que movilizan el mundo social, el poder. No obstante, Freud, Foucault, Bourdieu, Marx y otros han encontrado la forma de ver esas dimensiones ocultas en expresiones que sí pasan por nuestros sentidos, como el lenguaje, la arquitectura, las relaciones sociales de producción, etcétera. En esos autores subyace una epistemología de frontera, digamos, que acude a las manifestaciones empíricas de entidades no físicas para comprender dimensiones misteriosas de la existencia que la ciencia occidental tradicionalmente ha preferido no explorar mediante la puesta en marcha de discursos y prácticas de invalidación ontológica. Entonces, como que leyendo yo este texto y por estos días que también he estado todo este semestre como volviendo al psicoanálisis después de miles de años, leyendo Eros y Civilización de Marcuse, Deseo Postcapitalista de Mark Fisher, sí, como sobre todos esos dos textos, como que lo que me hizo pensar este texto de Butler a la luz de los problemas que aquí trabajamos en el seminario es un poco como que, claro, esta gente en el psicoanálisis, como que, y lo mismo, las teorías del poder, como que están lidiando con cosas que propiamente no son físicas. O sea, son fuerzas ocultas como el poder que no se ven, que están por ahí, que no se pueden agarrar, que ni siquiera se pueden poseer, sospecha Foucault, sino que están ahí en relación, ¿no? Como en movimiento, pero que son como, pues sí, de otro orden, que no es necesariamente el físico, lo mismo el inconsciente. Sin embargo, como que estos investigadores, por la tradición fisicalista occidental, de alguna manera han encontrado las formas para ver de forma empírica, medir, escuchar de forma empírica, mediante nuestros sentidos, algunas de las manifestaciones de esas entidades que yo creo que en principio no son físicas, pero que de alguna manera aparecen en el registro de la física. Es un poco lo que quiero sugerir con esta reacción. Entonces, como que, claro, pensar del inconsciente a través del lenguaje, de que la gente le cuenta a uno los sueños, de que la gente dibuje lo que se soñó, o ver, por ejemplo, las manifestaciones empíricas del poder como los anillos, como las formas en que se distribuye el espacio de una ciudad, donde hay una zona donde vive la gente con más poder y otra zona donde vive la gente con menos poder.
Entonces, claro, como que sí, de todos modos, estas ciencias occidentales que están abocadas a la comprensión empírica de la realidad han encontrado la forma de acercarse a unas manifestaciones físicas de estas fuerzas que en principio parecen que no son físicas. Entonces, lo que me llama la atención un poco es eso, ¿no? Cómo se trata de epistemologías que, si bien en este caso no terminan de salir del horizonte occidental porque pues, los trabajos de Foucault se basan en pues, trabajos empíricos, ¿no? En archivos, en evidencias, cosas que pasaron, formas en que se utilizaba el cuerpo, se moldeaba el cuerpo de la gente en la iglesia, en la escuela, etcétera. De todos modos, sí se acercan a mirar cosas ocultas que en la ciencia occidental se le ha huido y que otras formas de conocimiento han tenido siempre latentes, ¿no? Como por ejemplo, pues sí, el espíritu, la presencia, la conciencia interior, bueno, todas esas cosas que también recientemente he estado explorando ahí con todo esto de Michael Brown y la meditación y cosas así extrañas, pero creo que estas vertientes de las ciencias sociales, como el psicoanálisis, como las teorías del poder, se acercan un poco a esos registros. Inclusive en esto de la meditación del proceso de la presencia, que es un libro que estoy leyendo de Michael Brown, que el tipo, pues es como una reflexión, como es un surafricano y trata de encontrar como esa dimensión espiritual a partir de la meditación, de tradiciones como asiáticas y demás, pero me llama la atención que el tipo cada nada va haciendo muchas referencias también a registros como el inconsciente y la infancia. Entonces, como que en la meditación uno sin buscarlo encuentra emociones de la infancia o revive recuerdos que se habían desaparecido. O sea, como que esto nos lleva por un camino distinto y por geografías distintas a hallazgos un poco que estaban en el psicoanálisis, por ejemplo, la idea de la regresión, la idea de revivir recuerdos que estaban por allá ocultos, la idea de las cosas reprimidas que empiezan a aparecer y obstaculizan nuestra vida consciente. Y el texto que estoy leyendo no dialoga directamente con el psicoanálisis, como que trata de hacer una reflexión independiente del pensamiento occidental, pero me sigue llamando la atención que de todos modos se encuentran porque seguramente están lidiando con una ontología similar, con un registro de la existencia similar y pues bueno, eso me llama bastante la atención. Dale, Angeli. Buenas tardes. Esto, pues a mí también me pareció muy interesante. Creo que voy a resaltar una parte de, más que todo en la introducción, que hablaba más acerca de la sujeción y que hacía como el sinónimo que era como el sometimiento. Yo tenía una idea de que era la sujeción, algo más físico, y pues me parecía como chistoso hacer la comparación de algo físico con algo más inconsciente, hacía la correlación con eso y lo relacionaba, valga la redundancia, con el ámbito de la psique. Dice que la psique es una palabra antigua que a menudo se usa como sinónimo de alma o más adelante pasó a ser aceptada únicamente como la metáfora, una manera de referirse a la psicología abordada, el psiquismo, lo psicológico y el proceso psicológico. Además de eso, pues también mencionaba que digamos que esta clase sometimiento era como una subordinación y que solamente el que es subordinado puede ser capaz de salir de esa misma sujeción, ¿sí? Y que básicamente era como mental. A esto pues me vino como diferentes preguntas porque en el texto lanzaba una pregunta muy puntual que dice, el sujeto puede ser responsable de su subordinación, ¿sí? Mientras que también se colocaba como en la posición qué pasaría en dado caso de que no fuera como un esclavo, sino que fuera o pasara a ser directamente el que manda, ¿sí? Entonces, también pasaba una frase que me pareció muy curiosa que decía, prefiere existir en una subordinación que no existir. Entonces, para mí habla acerca de un riesgo que puede ser como algo mortal y también para mí puede ser como un sinónimo de esclavitud. Entonces, esta subordinación que no es tanto física, sino mental, puede referirse como una jerarquía de poderes y ahorita entonces ya se estaría hablando no digamos de
¿cómo explico? Sí, más como una dictadura, no sé, como la clase social, que podría ser un claro ejemplo de la sujeción que estarían hablando. Pretendo. Bueno, pues eso que mencionabas, Angeli, acerca de esta paradoja de que a veces se prefiere existir en la subordinación a no existir. Eso a mí también me llamó un montón la atención, me hizo pensar mucho, sobre todo en un libro de Víctor Frank, que es como esta psiquiatría del siglo XX, este de El hombre en busca de sentido. Y lo que el man mostraba era como, claro, él era un psiquiatra en el campo de concentración y trataba de, pues sí, contar cómo era su experiencia de estar allá y pues trataba de ayudar a la gente contando o interpretando sus sueños, todas esas cosas. Pero entonces lo que me llamaba la atención de, a la luz de esto es que Víctor Frank decía que en ese campo de concentración, pues los límites estaban con esos cables con electricidad. Pues llovía y tal, entonces todos los días existía la posibilidad de uno suicidarse y la forma privilegiada para suicidarse, sí, para suicidarse era esa, o sea, la gente que se quería ya morir pues se iba contra esa vaina y se electrocutaba. Sin embargo, lo que le llamaba la atención a Víctor Frank era que la mayoría de gente no hacía eso, como que la mayoría de la gente sabiendo que estaba en la peor de las circunstancias y que lo que estaba pasando seguía empeorando, pues la gente seguía esperando a que le tocara morir y no decidía ir a suicidarse. Entonces, un poco el punto, inclusive él propone un concepto que era algo así como eh, la ilusión de la indulgencia, una cosa así, que es como esta relación en la que una persona que ha sido condenada a muerte, por ejemplo, en la silla eléctrica, ya en el momento en que tiene ya la silla y que está a punto de, pues, de ser ejecutado, en ese segundo antes tiene todavía la ilusión de que algo extraordinario va a pasar, se va a ir la luz, alguien va a decir de que todo fue una injusticia y lo van a salvar y lo van a redimir. Entonces lo que dice Víctor Frank es un poco que esa sensación la tenemos siempre y él lo que traduce eso un poco es como cierta esperanza, como de que algo que define un poco lo humano es como en las peores circunstancias la gente siempre tiene como la esperanza de que algo de pronto puede llegar a pasar y como fue el caso de él, pues se terminó salvando y contando el cuento. Entonces sí, yo creo que algo de eso hay también en esta lectura, como creo que era La luz de Spinoza, que empieza Butler como a hacer esta discusión con Freud y con y Foucault, pensando como esto de, pues sí, inclusive como la persona que está sometida en la relación de dominación, pues prefiere estar ahí a no existir porque es como que queremos existir, ¿no? Yo creo que el correlato de la biología a esto es como pues estas ideas darwinianas de pues el instinto de supervivencia, como que los animales y nosotros somos otros animales, pues tenemos siempre este instinto a pues sobrevivir, ¿no? Si tenemos hambre, buscamos comida y ya sabemos de todas las experiencias de canibalismo moderno que hay, la gente que se sufre un accidente en un avión que nunca comió carne humana y que le parecía algo, aquí dijeron en este libro, como no era una represión, sino como era la otra noción de algo que uno nunca hizo, pero que nunca haría. Ya se me olvidó la palabrita, que era un concepto de Freud. Bueno, como que igual le parecía una como la homosexualidad, que quien no la ha practicado la ve como algo imposible y eso define su identidad. Pues lo mismo, como que es gente que nunca había practicado el canibalismo porque se supone que eso no lo hacemos nosotros, pero la gente en el momento que no hay más comida y se estrella el avión, ya se sabe que la gente luego se termina comiendo a los que ya se murieron. Entonces, como que sí, yo creo que algo de esto hay, de esta animalidad como de sobrevivir, de esto de Víctor Frank, como de la esperanza, de la ilusión del indulto, es que era el concepto y algo ahí hay un poco en esta idea de Spinoza, ¿no? Como que queremos tanto vivir que así sea una situación desastrosa como el colonialismo, como la esclavitud, como la dominación, como la escuela, pues uno dice, bueno, pues sobrevivamos.
Es muy interesante acerca de lo que hablas. Y también hay algo que quiero relacionar. Había una otra pregunta que decía, ¿por qué se da la vuelta el sujeto en dirección a la voz de la ley? ¿Y qué efecto tiene esa vuelta en la inauguración del sujeto? Eh, es también lo relacionado con la subordinación que ha sido impuesta cínicamente para desacreditar a los que son subordinados. Yo tenía, digamos, como una discordia con eso, porque pues se está presentando como una figura de autoridad, ¿sí? Es como cuando, no sé, mi mamá me está llamando, pues yo automáticamente voy a voltear a verla. O no sé, si mi supervisor me está llamando, pues yo automáticamente pues le voy a contestar o algo así. Digamos que viéndolo desde este punto de vista, es una sujeción inconsciente que también en algún momento pues se mencionaba eh, se mencionaba Freud acerca del yo y el ello. Eso es una teoría muy amplia como para relacionarlo con bueno, la clase social, porque se supone que el yo es como la parte inconsciente del ser humano y el ello es como la parte inconsciente del ser humano. Es decir, que inconscientemente, pues ya queramos o no, vamos a tener como esa naturalidad de seguir como esa voz de ley pensaría yo, y eso es lo que me lleva a pensar como esta lectura. Sí, a mí lo que me llamó la atención y que pues en mi acercamiento muy superficial al psicoanálisis no lo había visto, es esta idea de que a la luz del poder, como que hay ciertas teorías, pero no las menciona Butler, no sé qué autores serían, me llamaría la atención explorarlos en algún momento, que dice que a lo mejor esta pulsión de resistencia, de oponerse al poder, emana un poco del inconsciente. Eso me llama bastante la atención porque ahorita, por ejemplo, leyendo a Marcuse y estas cosas, como que en ese registro de prácticas como el arte, por ejemplo, el juego, el cuerpo, ¿sí? Como que aparecen cosas que son liberadoras, ¿no? Un poco que nos sacan de la dominación, del poder, de la disciplina. Y pues me parece llamativo que de pronto las fuerzas de las que emanan esas prácticas pues sean fuerzas inconscientes, ¿no? Fuerzas que se escapan un poco a la cultura, justamente porque en este texto clásico de Freud, El malestar en la cultura, pues es como que hay una relación como contradictoria, ¿no? Para que haya o es cultura o podemos ser, digamos, plenamente, ¿no? Entonces, eso también me llama bastante la atención. Digamos que yo quisiera decir de la intervención de Kevin, que yo también tuve la intuición de que con un esquema de ontología pluralista uno puede entender un poco más los fenómenos que está analizando Judy Butler. Obviamente yo llegué a esa conclusión por otras razones. Obviamente hay que aclarar que Judy Butler no utiliza la noción pluralista, no se escriben precisamente en esa tradición, pero creo que todo lo que hemos discutido, al menos con Kevin, uno podría decir, ah, bueno, de cierta manera es compatible ella, pues con lo que hemos estudiado en el giro ontológico, tanto en filosofía como en antropología. Ahora, yo sí quisiera cuestionar un poco el supuesto de lo visible y lo invisible. Digamos que esto de lo visible o lo invisible o lo del interior o lo exterior, todavía uno lo hace un poco en la lógica de la ciencia moderna occidental. Yo siento que incluso podría detallar un poco más la proposición. Eh, Podría decir, las cosas físicas desde luego son visibles, pero no toda cosa visible es física. O sea, también hay cosas visibles que no necesariamente son físicas, como pues las relaciones de poder, relaciones también reflexivas de uno mismo, también cuestiones de magia, de transmutación, etcétera. O sea, como que no anclar lo físico y lo visible, sino decir que lo visible es mucho más amplio que lo físico.
Incluso la ciencia occidental nos dice que todo lo visible son objetos espaciotemporales físicos y ya. Entonces, si tumbamos esa distinción, que siento que todavía está muy en la lógica moderna, que es también lo que hemos visto, por ejemplo, cuando leímos lo de Flag Ontology con Bruno Latour, Kevin, pues Butler se maneja en un registro totalmente de lo visible en todo momento. Incluso no lo hace en ese texto, no lo nombra mucho, pero cuando uno lee, por ejemplo, el género en disputa, con todo lo que implica performar y hacer el performance de género, todo eso es visible. Obviamente no se puede entender en términos físicos ni matematizar, pero es visible. Entonces yo creo que de pronto sí cuestionar un poco este supuesto de lo visible e invisible, adentro, afuera, siguiendo mucho el espíritu de la tour. Yo haría como ese matiz a que Kevin veía que en Butler había cosas invisibles y en otros había cosas visibles. Siento para mí que eso todavía es un rezago un supuesto occidental. Eso con respecto a eso, no sé si de pronto, antes de pasar al otro, Kevin tenga algo que decir o... Sí, no, a mí sigue, yo estoy de acuerdo porque, pues sí, esas distinciones en todo caso emanan de pues sí, la tradición occidental. Sin embargo, yo estaba tratando aquí de anotar en la hojita como las premisas que usted estaba listando para luego darle más vueltas, ¿no? Estoy dando todas las cosas físicas son visibles. Eh, Creo que esta no la mencionó usted, pero te mencionó, fue no todo lo visible es físico, ¿sí o no? Uh -huh. Ajá, como por ejemplo, vemos cosas del poder, pero el poder no necesariamente es físico, ¿sí o no? Como que la fisicalidad es una propiedad del poder, pero no es reductible a su fisicalidad. Otra que yo anoté acá, pero no sé si usted la dijo, es no todas las cosas físicas son visibles. Eh, pero bueno, ahí estaba pensando a lo mejor como en el Wi-Fi. Al menos visibles para nuestras lentes antropocéntricas, ¿no? Pero luego ya con los instrumentos que hemos diseñado, pues hay gente que ve las ondas y las manipula y todas estas cosas, ¿no? Pero por lo menos en términos de la percepción. Eh, sí, como que sería chévere igual seguir listando como jugar con esas palabras, ¿no? A ver hasta dónde lo puede llevar a uno, porque no sé, esto de Michael Brown y la meditación y las cosas como asiáticas me está llamando también la atención porque, por ejemplo, esta gente pues habla de como el tercer ojo o algo así, es como una idea de ver distinta que supone pues como una interioridad y volvemos a relaciones con lo divino y es como intuiciones que estaban latentes en la filosofía medieval y no sé, son como cosas que también nos ponen a pensar de forma distinta lo que implica ver y cosas así, ¿no? Pues en todo caso me llama la atención. También quisiera de todos modos, a la luz de esto, eh, tener pendiente el texto que aquí está igual en el ciclo plural cuando entremos en estos árabes, ese texto de Avicenna, filósofo árabe del siglo XIII, sobre él hace la distinción entre sentidos internos y sentidos externos, donde los nuestros, los cinco que conocemos, él los llama externos, pero él dice que hay otros cinco sentidos internos que nos ayudan a percibir, pero cosas distintas. Y eso yo creo que a lo mejor nos da pistas acerca de estos registros de cosas que son a lo mejor visibles, pero en registros distintos y de formas distintas, con sentidos distintos que a lo mejor también están latentes en lo humano. ¿Verdad? Sí, sí, el punto mío es que si pensamos en dos conjuntos como de lo físico y lo visible, no son equivalentes. Lo visible es mucho más amplio que lo físico. Claro que hay cosas físicas que son visibles, ya sean directa o indirectamente, pero hay cosas que no tienen propiedades físicas o no son descriptibles físicamente, que son visibles, como las relaciones de poder y demás. Ahora, eso que dice es muy bueno, pero eso igual hay que estar constantemente yendo y viniendo porque, claro, lo visible y lo invisible se monta en supuestos en muchos supuestos, ¿no? En supuestos de que lo único que de pronto puede valer para la ciencia es lo visible y tomando lo visible como físicamente visible al estilo de espacio-temporalidad como lo describen los físicos y los matemáticos. Otro supuesto que se puede montar es que privilegia nuevamente, y lástima que no está Cristian, pero creo que Cristian aquí abonaría mucho en esa discusión de la visión, ¿no? Darle otra vez privilegio a la visión como el órgano de conocimiento por excelencia que viene desde Aristóteles,
cuando pues hay que buscar epistemologías que descentren la visión y busquen otros sentidos como el tacto y ni siquiera sentidos orgánicos. También, por ejemplo, ya que Kevin hace esta discusión entre sentidos internos, sentidos externos, todo esto del tercer ojo, es muy interesante porque también muchos filósofos, y yo aquí traigo agua a mi molino, como Husserl, hace distinción entre diferentes tipos de intuición y dice que los diferentes tipos de intuición me permiten ver diferentes tipos de regiones ontológicas. Entonces, dependiendo de la intuición que yo opte, que también puede ser voluntariamente que lo haga, es una toma de decisión voluntaria para Husserl, tocaría mirar hasta qué punto de vista es involuntario, pero en otras sociedades o en otros mundos, pero al menos en el paradigma de Husserl es voluntario, me permite ver otras regiones que no, si solamente me quedara en la percepción fisicalista, por decirlo así, o la percepción de instrumentos de medición y etcétera. Entonces es muy importante también mostrar que también así como el mundo es plural, nuestra manera de conocer, y Kevin lo ha dicho, es plural. Y a decir que es plural, pues implica diferentes, voy a decir esta palabra tal vez muy ambigua, diferentes capacidades cognitivas. Entonces, no solamente conocer vía la visión, también podemos conocer vía el tacto, también, no sé, Husserl habla de una intuición de esencias, que es cuando yo, por ejemplo, logro, según él, ver la esencia de ciertas regiones ontológicas o de ciertas ontologías. También Husserl habla de la actitud espiritualista, que es la que asume el sociólogo o el antropólogo. También Husserl habla, por ejemplo, Heidegger habla de la actitud de instrumentalista y que luego, por ejemplo, Habermas un poco también va a tomar eso para luego fundar un poco la diferencia entre paradigma hermenéutico, paradigma positivista y bueno, no recuerdo el otro, pero él hace tres distinciones entre paradigmas y que cada paradigma requiere como una actividad cognitiva. Entonces el punto es eso, ¿no? Mirar que a veces estos dualismos se fundan en una matriz original occidental y desmontarlas y buscar ahí como su dispersión. En este caso concreto, diferentes modos de conocer y también mostrar que ciertas cosas que para los físicos no son visibles, pues desde otras ontologías, pues sí son netamente visibles, no al estilo físico. Claro, el poder no aparece como este vaso que ocupa unas dimensiones, no aparece aquí el objeto poder al lado, no. Pero sí tiene una manera de ser visto y sí tiene una manera de ser detectado y sí experienciado también, que eso también le da una dimensión de realidad muy fuerte que luego el físico no ve, porque todo lo reduce a lo espacio-temporal, ¿no? A que tenga cuatro, bueno, en el caso de la física de Einstein, que tenga cuatro dimensiones, que esté sometido a la gravedad y, bueno, y un poco ¿no? de criterios que ellos ponen, que obviamente son válidos, pero para su región ontológica, no son válidos para otras regiones ontológicas cuya existencia es diferente. Eso como para complementar eso. Y ya, pues yo no hice reacción, pero voy a terminar rápido. Yo siento que también, o sea, yo puedo entender a Judith Butler con una ontología plural, porque en una parte ella lo dice claramente, ella está entendiendo el fenómeno de la sujeción, también a veces utiliza la palabra subjetivación, para eso pues se basa en Foucault, Nietzsche, Althusser, eh, lo rescata, se aleja, bueno, luego va a tomar a Melanie Klein y bueno, todo el psicoanálisis que también va a ser un rollo pues más complejo, pero su punto es entender el fenómeno de la supresión y ella ve una ambivalencia, ella lo llama así, que es la ambivalencia de que el sujeto es potencia, o sea, es agente de potencia, pero también está subordinado, ¿no? Y entonces ella dice, ¿cómo puede vivir esta ambivalencia en el sujeto? Y ella dice, desde una lógica dicotómica, pues nos vamos o a acentuar la subordinación o vamos a acentuar la potencia, pero ella quiere ver como
como la ambivalencia, o sea, centrarse, o sea, su análisis ya se centra en en la ambivalencia. Y la ambivalencia, pues en sí ya es plural, porque ya no es solo una o la otra cosa, sino son las dos cosas al mismo tiempo. Y eso ya es el mínimo para que haya pluralidad. De que yo parta analizando dos cosas en tensión, es como el mínimo para que haya pluralidad. Si puede entrar un tercer elemento, un cuarto, un quinto, un sexto, mucho mejor. Pero ya con que haya dos elementos y donde yo no ponga la supremacía sobre uno sobre el otro, sino muestre que hay una ambivalencia y una tensión que hay que describir, explicitar, ya eso es pluralidad. Y en una parte, y aquí me parece que es algo que hemos discutido y con esto termino para no alargarme, ella dice, todos estos análisis que yo hago sobre la sujeción, la subjetivación, que implica ver el carácter ambivalente del poder como potencia y subordinación, implica superar una lógica de la no contradicción. Ella lo dice en una parte. Hay que superar esa lógica. Y el pluralismo precisamente también al menos el pluralismo que defendemos o que yo busco defender, se monta en una lógica de la no contradicción. Porque si yo me monto en una lógica de la no contradicción, pues le voy a reclamar a Butler al fin que potencia subordinación, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Elija, elija. Pero en una lógica de la no contradicción, pues no está ese mandato, sino más bien lo que prima es la contradicción misma y el despliegue de esa misma contradicción o el devenir de esa misma contradicción o esos dos términos en tensión, que repito, Butler pone dos términos porque está analizando el poder, pero uno puede poner más términos, n términos ahí en juego, y yo creo que ese es el reto de investigaciones pluralistas, al menos que se montan en una ontología plana, que más que destacar unas variables sobre otras y jerarquizar es mostrar cómo todas las variables están en tensión y cómo eso va generando pues ciertas aristas de análisis, porque eso le permite a Butler, por un lado, mirar el poder como subordinación y qué se hable allí, pero por otro lado también mirar qué pasa cuando el poder se convierte en potencia y qué pasa allí. También mirar intersecciones entre subordinación y potencia, pero también mirar rupturas, ¿no? Entonces, creo que el análisis así se vuelve más completo si yo de entrada ya asumo una posición de, o no, es solo potencia o es solo subordinación. Entonces, eso me parece bastante interesante, me parece muy diciente de que haya dicho, estos análisis se ubican más allá de la lógica de la no contradicción. Creo que para mí yo me voy hoy con esa idea y creo que debo empezar a explotar esa idea y todo lo que implica, porque obviamente toda la ciencia tiene una lógica y estamos montados en la lógica aristotélica y en las lógicas clásicas, y todas esas lógicas no violan tres principios que son los básicos o no infringen tres principios: el principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio del tercer excluso. Entonces, ¿cómo montar toda una ontología, una epistemología, o más una epistemología, porque ya estamos hablando de modos de conocer la pluralidad, que no se sedimente sobre esos tres principios? Obviamente ha habido muchos intentos, ya estaba Diu y etcétera, pero hay que volver a tratar esa cuestión y decir cómo hacer una epistemología que no se monte en esos tres principios. También qué implicaciones prácticas tiene? Yo creo que ahí hay una agenda clarísima que los franceses ya la hicieron, Badiou, Deleuze, de cierta manera, pero siento que quedó ahí como dispersa, porque a la hora de la práctica todavía seguimos haciendo prácticas investigativas que tienen esos tres principios en el fondo. Incluso Kevin, no me dirá si me equivoco, ¿no? A veces uno como tutor o como guiador de investigaciones, uno en el fondo le exige eso a sus estudiantes, ¿no? No, que no se contradiga, que siga el principio de identidad, que solo hay dos cosas, verdadero o falso, etcétera. Entonces, pues era eso lo que quería decir. Sí, a mí también me hizo pensar cosas parecidas como esta condición como paradójica de el poder del sujeto, como de por un lado sometimiento y por otro lado también es potencia. Y sí, yo creo que igual, claro.
ahí como que está latente un poco la dialéctica, ¿no? Como esa contradicción entre esos dos y pues la realidad es un poco lo que está ahí. A mí me gusta también recientemente con esos estudios biológicos sobre la sexualidad, sobre el sexo, quiero decir, como esta idea de pensar el sexo como un espectro, ¿no? Como donde hay eh, como un tipo ideal que sería la masculinidad, pues, y un tipo ideal que sería lo femenino en términos biológicos, pues, donde cierta cantidad de testosterona está asociada como a lo más masculino y la ausencia de esa testosterona sería acercada como más a lo femenino y cosas así. Y como que existir biológicamente en términos sexuales supondría ocupar una posición en ese espectro que va en esos dos tipos ideales entre un tope de masculinidad y otro de feminidad. Y como que esa noción de espectro me llama la atención para pensar ese tipo de cosas, ¿no? Como que a lo mejor ser sujeto implica un poco ubicar una posición entre el sometimiento y la potencia, ¿no? Como que, claro, al final esto me hace pensar que igual esos polos de la contradicción pues operan como tipos ideales en el sentido weberiano, como conceptos que tratan de darnos pistas de como cosas de la realidad, referencias más o menos extremas y en este caso binarias, porque es que así se pone el pensamiento occidental, pero lo que pasa en la realidad no está necesariamente cercano ni siquiera a esos dos polos, sino está en toda la mitad, un poco, y la tarea de los estudios empíricos, como la etnografía, por ejemplo, pues consisten en mostrarnos con mucho detalle esos grises que hay, ¿no? Esos lugares en el espectro, esos espacios como híbridos, etcétera. Entonces, sí, yo creo que a lo mejor ahí lo que necesitamos también son nuevas categorías, ¿no? Porque yo creo que igual la misma dialéctica está presa de los dos polos, está presa de la contradicción, está presa del binarismo. Y yo creo que a lo mejor algo que podríamos explorar nosotros en el futuro, como en las agendas que se vienen, es como la potencia que hay en el medio de esas contradicciones y esos polos, ¿no? Que a lo mejor supondría la existencia de otras categorías o nuevas descripciones o cosas, no sé, diferentes, como que a lo mejor esos polos son otro camino también dualista que ya nos saca del problema de la no contradicción y acepta la contradicción como algo que acontece en la realidad, pero que a lo mejor nos sigue dejando un poco a oscuras en lo que acontece en la realidad, que yo sospecho que está sobre todo en medio de esos polos de la contradicción. Sí, me hizo acordar mucho de Camila. ¿Te acuerdas que Camila vino aquí a un par de sesiones? Ella un día sin conversaciones me decía que, hablando del espectro, decía que en todo ser humano convive energías masculinas y femeninas y me pareció muy interesante eso, como que todos tienen como masculinidad y feminidad ahí mezclado y es interesante, como, porque eso precisamente, ese tipo de teorías o pensamientos que también creo que lo queer abona un poco en eso y creo que es un dicto de lo queer casi que teórico y es ir en contra de la dicotomía o de los binarismos pues abonan a pensar otros tipos de lógica. Y es muy interesante que haya traído la dialéctica, Kevin, porque la dialéctica aparentemente sería como ese sí, ese método conocendi o de conocimiento que permite captar el movimiento de contradictorios y ya, pero muchos críticos, incluyendo Deleuze, entre ellos, dice que la dialéctica de cierta manera es expresa de este binarismo y no lo logra superar porque siempre va a querer de alguna manera una conciliación. No hablemos ni de síntesis ni nada de eso, pero de alguna manera va a buscar como una armonización entre los dos términos en contradicción cuando lo que se apela ya en algunas filosofías francesas o que o se ha llamado filosofías del proceso
es que se haga precisamente énfasis en el proceso mismo y en la contradicción misma, que como lo digo, la teoría está ahí, ya no es muy nuevo lo que está, o bueno, al menos lo que yo estoy diciendo no es muy nuevo, pero lo que sí sería novedoso es ya generar una agenda más metodológica con base en esas lógicas, ¿no? Cómo empezar ya a generar una investigación in situ con base en filosofías del proceso, con base en un paradigma de la no contradicción y demás. Y tampoco me voy tan lejos, y perdónenme si lo cito mucho, Kevin, pero su investigación de maestría yo creo que ya logra mostrar eso. Usted mostró prácticamente una contradicción entre agencia en el consumo, pero también supeditación en el consumo, ¿no? Esta supeditación que habla Butler, usted vio potencias en el consumo y subordinaciones en el consumo, en este caso de hinchas transnacionales. Ahora, su espíritu moderno, porque todos tenemos un espíritu moderno que hay que combatir, que también nos está llevando a pensar todo esto, paradójicamente, como dice Butler, porque todo el mundo ha tenido su espíritu moderno, su espíritu positivista y demás, que a veces se asoma en ciertas ocasiones, pues usted busca la manera de solucionar esa contradicción, ¿no? Se dijo, no, hay que buscar un tercer término que me solucione esto porque no me puedo quedar ahí, simplemente señalarle y ya. Pero, ¿y qué tal que ahí sea el camino? Solo mostrar la contradicción y ya, no. Obviamente yo lo digo como inquietud, ¿no? Todavía no tengo pues, mucha respuesta, pero claro, el afán uno moderno es, no, pues si hay una contradicción hay que solucionarla de algún modo. Y uno siente como esa inquietud, no, aquí hay como esta contradicción, la tengo que opacar. Pues ¿por qué no quedarse en la contradicción y ver más bien la virtud de la contradicción, por decirlo de esa manera? Entonces es como ese es como mi punto abonando a lo que decía del espectro. Eso. Sí, sí, a mí me quedó sonando mucho también toda esta mención a lo queer, ¿no? Como pensar, estaría bueno también aquí a lo mejor traer un par de texticos como para explorar las potencialidades epistemológicas de una epistemología queer, que ya Incluso la creo hay que de hay toda. textos que se llaman Seguro, epistemología queer seguro, y sí, podemos buscar eso. deberíamos buscar, sería chévere. Porque creo que sí, como que trata de salir de, pues, de los binarismos como posición política, pero creo que ahí hay muchas potencialidades ontológicas, epistemológicas, porque están reconociendo formas de existir que se salen de esos polos, de esas contradicciones, de esos binarismos. Y sí, me parecería chévere. Bueno, y agregar que, por ejemplo, para mí la ontología de la conciencia, si se puede decir eso, Butler está comprometida con el psicoanálisis. O sea, si hay una teoría que ella acepta para entender la conciencia es el psicoanálisis. Olvidemos el conductismo, olvidemos el cognitivismo, ni qué decir las neurociencias. Va a entender todo el aparato psíquico, la psique, con el psicoanálisis, lo cual me parece interesante también porque alguien opta metodológicamente por el psicoanálisis. O sea, lo digo como pregunta, ¿no? ¿Por qué esa preferencia por el psicoanálisis? ¿Por qué ella está creyendo que el psicoanálisis es el mejor modelo para entender la conciencia junto con sus pulsiones, sus deseos? La última parte de la introducción es súper compleja porque yo casi no la entendí porque es puro psicoanálisis al 100% y está discutiendo, por ejemplo, con Melanie Klein, que es importante, también discute con Lacan cuando critica un poco el registro de lo simbólico. Entonces, claro, la ontología de la mente que tiene Judy Butler ahí es el psicoanálisis, ¿no? Y es interesante porque también yo he visto que muchos estudios de género y muchas feministas y muchas personas que estamos también pensando temas de género, sexualidad y demás, encuentran en el psicoanálisis muchas herramientas para entender ahí. Entonces, siempre me hago esa pregunta porque como decía Kevin, también mi relación con el psicoanálisis es muy superficial. Sí me gustaría profundizar un poco como para entender sobre todo, pues cuando ya Botre se mete con esto del deseo, la sublimación, de la carencia y demás,
Eso me parece muy interesante, que va al psicoanálisis y no va a otra ontología de la mente, sino al psicoanálisis. Y me parece interesante de entrada, ¿por qué? Porque el psicoanálisis no habla de una conciencia como una caja oscura que hay que abrir, como de pronto lo puede decir el cognitivismo o enfoques computacionales de la mente, sino el psicoanálisis muestra que la conciencia sí es plural. O sea, el fenómeno psíquico como tal es plural y es disperso. Entonces, por eso nos va a hablar de inconsciente, por eso nos va a hablar del ello, del super yo, de pulsiones, o sea, como que en la conciencia o en lo que podemos llamar psique, llegan muchos vectores juntos, ¿no? Y que se condensan en un punto, pero que vuelven y se disparan. Y eso es muy interesante pues de entender, ¿no? A mí, a título personal, me queda el reto de aprender más psicoanálisis porque siento que, al menos para las epistemologías contemporáneas, por ejemplo, Donna Haraway, también que hace epistemología cyborg, todo momento ella discute con el psicoanálisis, entonces yo creo que hay que prestarle más atención porque no creo que sea un capricho teórico, sino que algo debe haber ahí en el psicoanálisis. Sí, justo. Total. No continúo. No, pues lo que quería mencionar era como a la luz de los textos que teníamos, estaba pensando en el que habías propuesto, Angeli, que era como un texto que iba sobre la epistemología del psicoanálisis de Freud o algo así. Sí. Podría, si les parece, lo podríamos discutir dentro de 15 días como para seguir abriendo ese camino de la epistemología del psicoanálisis. Me parece súper genial. También estoy en la tarea de aprender más el psicoanálisis. O sea, en psicología sí se ve, pero tal vez no como la profundidad que, digamos, yo como estudiante me gustaría verlo. Porque ahorita actualmente estoy viendo un poco más acerca de la neurociencia, que es algo más biológico que lo que estaba mencionando Freud, porque Freud pues claramente habla sobre el yo, el super yo, el ello, y ya como decía pues no, Steve, Steve no es algo pues más físico, sino como, o sea, sí, no es algo físico, pero sí se puede como evidenciar por medio de diferentes como eh, no sé, experimentos, se podría decir. Y digamos que Freud lo hizo más de una vez de manera poco ética, porque se considera que es poco ética, por eso pues actualmente es obligatorio para el psicólogo pues pedir el consentimiento de cada paciente con el fin de que se haga cualquier tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque podría tener algún tipo de riesgo. Entonces sí, concuerdo con que podemos indagar un poco más acerca del análisis, es un excelente tema y más para esta clase de semilleros. Sí, sí, no, y complementando un poco lo que dice Angeli, me parecería fascinante leer ese artículo y además que dentro del campo de la psicología y al menos en filosofía, no sé en antropología, si hay diálogos entre antropología y psicoanálisis, yo creo que debe haber un buen, pero muchos, pero en filosofía y en psicología no sé, pero en filosofía al menos el psicoanálisis, algunos sectores o escuelas filosóficas lo tienen de mala fama. Incluso Karl Popper, pues Mala fama. sí, sí, mala fama, como la canción, tiene mala fama porque, por ejemplo, Karl Popper empezó con este cuento de que era pseudociencia, ¿no? Y que junto al marxismo, ¿no? Y lo meten también con la astrología, ¿no? Entonces, y varias gente heredó ese espíritu, ¿no? De que el psicoanálisis es una pseudociencia. Bunge en Latinoamérica, pues profundizó un poco más ese imaginario. Entonces, como que el psicoanálisis en ciertos campos, en ciertas escuelas no es tomado en serio, pero acá resulta que, por ejemplo, en Butler y demás, es la potencia para analizar un poco más de cosas. Y yo, de lo poco que sé del psicoanálisis, que es muy poquito, lo veo también muy potente teóricamente, porque siento que explica cosas que para mí la neurociencia o el neoconductismo no, como que poco explicar, y mucho menos el cognitivismo, que cree que la mente es una computadora ahí sofisticada, mucho menos. Entonces yo también veo mucha potencia teórica en el psicoanálisis. Ahora, y ya con esto termino también,
también, por ejemplo, en un aire muy positivista, pero dogmático, Bunge, por ejemplo, Mario Bunge, él decía que, por ejemplo, el único manera adecuada de observar es siguiendo el método científico y con instrumentos de medición y demás. Si usted a Bunge le habla del tercer ojo y de la intuición categorial, por ejemplo, Bunge tiene un Acusaría de capítulo, ser un marihuanero. sí, no, le dice que no, Y que sí. se perdió la ciencia, mejor dicho. Por ejemplo, Bunge discute mucho contra, Bunge dice que la fenomenología también es una filosofía de mentiritas y que eso no es serio, que no tiene rigor. Y él dice, ¿y cuál es el argumento que da? Porque supuestamente propone modos de conocer que como no son modos de conocer al estilo físico-matemático, entonces son ilegítimos. Entonces Bunge critica mucho la noción de intuición, critica mucho la epogé. ¿Qué es eso de la epogé? Eso parece budas allá insertados diciendo que hacen epogé, pero ¿eso qué es? Entonces Bunge cuestiona mucho estos como nuevas prescripciones metodológicas porque no están adecuadas al método científico como se inaugura pues en la ciencia moderna. Y pues eso también creo que lo que hablamos aquí es una revelación contra pues, las prescripciones, ¿no? Lo veo así. Bueno, entonces nos veríamos en 8 días con Kun, como capítulo 5 o algo así. Con la Y en ciencia 15 normal, no, días, creo que es el 4, ¿no? eso, algo así. ¿Usted ya subió la última grabación? Sí, 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 sí. Ah, bueno, Algo voy a verla. Y en 15 días, entonces seguimos con el texto de la epistemología, pues. ¿Sí? Listo. ¿Epistemología qué? El texto de la epistemología del psicoanálisis de Freud, por ahí está ya. ¿Ese está en Drive? Sí. Sí, ahí está, sí, ahí está. Ah, Sí, está. listo, listo, me parece genial. Entonces, que estén bien, Listo, chao. bye, feliz tarde.